¿Cómo dejar de tener interés en el pecado? Es algo en lo cual, ¿verdad? Tristemente, desde niños sabemos que existe el mal, desde niños sabemos que existe el peligro, pero aún así queremos tratar de experimentar hasta qué punto podemos nosotros llegar a llevar este pecado, ¿verdad? Y es interesante cómo es que también sabemos que no existe ningún provecho ni ganancia en ello, en el pecado, pero aún así hay interés dentro de nosotros. Entonces, Pablo, ¿verdad?, a los hermanos en Corinto, en la segunda carta, capítulo 7, versículo 1, menciona, ¿verdad? Así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, noten ustedes, la santidad en el temor de Jehová. Eso es necesario. ¿Cómo es que Pablo, verdad, se estimula con un amor tan grande a ayudar a los hermanos en Corinto a entender algo tan importante? En la primera carta, Pablo ataca tantos problemas, tantos pecados, tantas cosas que se estaban llevando a cabo dentro de la congregación, pero ya en la segunda carta, Pablo se enfoca en ayudar a la hermandad a entender, bueno, ya que es limpiado el pecado, ya que te has retirado del pecado, bueno, hay algo que tenemos que hacer, tenemos que dejar de tener interés en el pecado. Y es importante entonces cómo lograrlo. Para poderlo lograr, pues tenemos que tener una reconciliación auténtica con Cristo. Eso es necesario, ¿verdad?, poder ver cómo es que llegamos a obtener estas cosas. Entonces, ¿cómo dejar de tener interés en el pecado? Bueno, para poder dejar de tener interés en el pecado, por eso dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne. Hay que entender que necesitamos dejar de alejarnos. Necesito alejarme de la contaminación de la carne. Y puede decir muchas personas, bueno, ¿a qué se refiere en cuestión de la contaminación de la carne? Sabemos, ¿verdad?, que estamos luchando contra los huestes celestiales, pero ¿a qué se refiere Pablo con cuestión de retirarnos, ¿verdad?, alejarnos de estas necesidades que existen dentro de nosotros en la carne? Bueno, existían diferentes opiniones entre los hermanos y cada uno creía que estaban bien delante de Dios. Cada uno pensaba allí en Corinto, ¿verdad? Ya limpiaron el pecado, bueno, ya estamos bien, no hay ningún problema. Pero Pablo les ayuda a entender que necesitaban vivir lejos de la contaminación del pecado. Entonces, en cierta manera, ¿verdad?, todos en algún momento o en algún instante tenemos interés en cosas que no sabemos que nos hacen daño, pero aún así, ¿verdad?, existe el interés. Entonces, ¿cómo alejarnos? ¿Cómo dejar de tener este interés al pecado? Eso es importante ver lo que Pablo nos enseña. Entonces, en el segundo libro de Samuel, Dios nos da un ejemplo, y yo sé que ustedes pueden recordar este ejemplo, pero vamos a analizar cómo podemos alejarnos o dejar de tener interés en el pecado. Bueno, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, noten allá Natán y David. Natán y David, ¿cómo dejar de tener interés en el pecado? Bueno, en primer lugar, vemos nosotros aquí que Natán viene a David y le dice, Jehová envió a Natán a David, versículo 1 al 6. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él. Dice, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el Antiguo Testamento, Dios había decretado, ¿verdad?, que cuando se hacían estas cosas, bueno, el hombre tenía que reponer el cordero. Pero David agrega,
no nada más tiene que reponer el cordero, tiene que morir la persona por lo que hizo. Entonces, un juicio mucho más fuerte, ¿verdad?, pone David en cuestión de estas cosas. Ya ves que nosotros también sabemos, ¿verdad?, y entendemos este tipo de cosas, y cuando escuchamos una lección y empezamos a escuchar de ciertos pecados que existen dentro de la humanidad, y somos bien duros para decir, esa persona debe hasta morir por lo que hizo, por el crimen que llevó a cabo. Pero Dios quiere que reconozcamos algo muy importante, que esas personas somos nosotros, porque hemos pisoteado la sangre de Cristo, hemos crucificado al Cordero, hemos matado a aquel que vino a dar la vida por nosotros. Y cuando ya cambiamos el sentido, ¿verdad?, de las cosas, nos damos cuenta. Fíjense lo que dice David allí, cuando sigue diciendo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¡Wow! ¿Verdad? Ya ves que cuando escuchamos una lección, hay algo que nos va a pegar fuerte a nosotros, individualmente, porque sabemos que hay algo que estamos al delante de Dios, y necesitamos arreglar nuestra situación. Necesitamos, ¿verdad?, mejorar. Necesito alejarme de la contaminación de la carne. ¿Qué fue lo que hizo David? Bueno, fíjense los errores de David para que podamos ver nosotros cómo es que nosotros también podemos llegar a caer en esta contaminación de la carne. Cuando usted crea ese interés, lo va creando de una manera tan pequeña que poco a poco llega a convertirse en algo grande. A lo mejor usted piensa que lo que usted hace en este momento no es tan grave. A lo mejor usted piensa que la vida que usted lleva ahorita en este momento delante de Dios no es tan terrible como la de otros. A lo mejor usted piensa que no necesita pedir perdón a Dios por el pecado tan blanco que usted lo mira, porque hay otros peores que usted alrededor suyo. Pero si usted deja que ese interés crezca, va a llegar un punto en el cual usted va a estar separado completamente de Dios. Y fíjense, el primer error de David, el versículo 1 del capítulo 11, segundo libro de Samuel. Aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y los sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David pensó que no había necesidad que él fuera. David pensó que no había necesidad que él tomara manos en el asunto. David pensó que él estaba en una posición en la cual, ¿verdad?, no había nada que temer. Y hay veces que así estamos también nosotros. Hay veces que llegamos a una posición que sentimos que lo que hacemos no es tan grave como pecadores. Que sentimos que lo que hacemos, ¿verdad?, que nadie sabe, pues no creo que Dios me vaya a mandar al infierno por esto. No es tan difícil. Entra una confianza en nosotros. Una confianza, ¿verdad? Y así es como empezamos a crear el interés al pecado. Empezamos a confiar más en nosotros que en Dios. Empezamos a ocuparnos más en nosotros que en Dios. Empezamos a pensar más en nosotros que en Dios. Y nos quedamos en una posición de confianza y empezamos a crear ese interés. Simplemente con confiar que no necesitamos hacer nada. ¿Se fija? David pensó que él no necesitaba hacer nada. Pero vemos nosotros lo siguiente. Segundo error de David, lo vemos ahí en el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Fíjense. Primero, el error de David, primero, se quedó en casa. Y es el interés
Y al estar caminando por su castillo, por sus lugares, sus cuartos, miró a una mujer bañándose y le llamó la atención. ¿Y qué hace? La manda a traer y consume su pecado. Cuando usted llega en una actitud de confianza y empieza a crear ese interés en el pecado, Satanás le va a poner cosas tan hermosas en su vida que para usted, como lo hizo con Eva, van a parecer buenas. Y usted va a empezar a vivirlas de esa manera. Va a evitar el pecado de una manera tan simple, creyendo que usted es tan fuerte que nada lo puede tumbar. Y ese fue el error de David. Llamó a esta mujer, la trajo y durmió con ella. Dijo, oh, ya, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Ya ves que así somos. Estamos tan confiados, sucede algo y decimos, bueno, nadie se dio cuenta, es lo bueno. Nadie se dio cuenta que pequé, pero está bien. Bueno, fíjense el tercer error de David. El tercer error de David fue en el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Ahora, ¿por qué lo envió? Sabemos la historia. Concibió el pecado, ¿se fijan? Y David dijo, ¿ahora qué hago? Tengo que arreglar el problema, ¿verdad? Bueno, la única manera de arreglarlo, bueno, pues déjame traigo al esposo, que duerma con ella, y así en 9 meses, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Todos van a decir, es hijo de este hombre, no de David. Quiso tapar el pecado. Ya ves que nosotros también hacemos lo mismo. Queremos tapar el pecado. Lo queremos tapar con una buena obra o buenas obras para decir y pensar que eso va a pesar más que el pecado que hemos cometido. ¿Se fijan? Y ese fue el otro error de David. Y nos enseña a nosotros que no podemos tapar el pecado. Trató de taparlo, pero aún así vemos el cuarto, ¿verdad? El cuarto error de David en el versículo 13. Y si David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y no le salió. No le salió lo que David había maquinado en su mente, no le funcionó. Primero lo mandó a dormir, no quiso, ¿verdad? El siervo dijo, no, ¿cómo van a andar peleando allá y yo voy a estar acá disfrutando en mi casa? Bueno, dijo David, déjamelo embriago, déjamelo emborracho, y ya borracho, ¿verdad? Ya salido de su mente, automáticamente va a regresar a su casa. Ya es que volvemos nosotros a más gente también en nuestro pecado. Envolvemos a más gente en nuestro pecado nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer menos pesado la culpa. Y queremos y pensamos que al hacer eso estamos bien, porque tenemos gente que nos dice, no es tan fuerte lo que hiciste, ¿verdad? No te preocupes, todo está bien, todo va a estar bien delante de Dios. Sí, estuvo mal lo que hiciste, ¿verdad? Pero no hay problema. Ese fue el cuarto error de David. Pensar que todo iba a estar bien. Pensó, ¿cuánta gente usó para emborrachar a este hombre? No sabemos, ¿verdad? Trató de envolverlo en sus malos pensamientos, en su plan, pero no le funcionó. Quinto error, versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraros a él, ¿para qué? Para que sea herido y muera. Fíjense, David llegó a un punto donde dijo, no queda más que deshacerme de este hombre. Este hombre es tan firme, tan fiel, que no queda más que destruirlo, para que no haya problema. Digo, la única manera es que muera y yo tome a su mujer como mi esposa, y así nadie puede decir nada.
Hermanos, hay veces que también actuamos de esa manera nosotros. Vamos, ven cómo el interés va creando más y más y más y más nivel de pecado. Nos vamos metiendo más y más y más a la profundidad de las tinieblas, que llega un punto que pensamos nosotros que nosotros tenemos la capacidad para arreglar las situaciones delante de Dios. Pero David se dio cuenta que no. Y lo hizo David. Cumplió, lo mató. Por eso es de que viene Natán y le dice, y le da ese ejemplo. Esto ha sucedido. Y David rápidamente, ¿verdad? Dijo, debe hasta morir esta persona. Y cuando Natán le dice, esa persona eres tú. ¿Cómo dejar de tener interés en el pecado? Necesitamos estar en la obra del Señor. Tal vez pensemos que la hermandad no nos necesita. Tal vez pensamos que Dios no nos necesita. Tal vez pensamos que la iglesia no nos necesita. Todos somos de gran beneficio en la viña del Señor. No importa la edad que tengas. La iglesia requiere de tu asistencia. Es la única manera de poder luchar contra el enemigo. Si tú dejas que tu mente esté siempre libre, el pecado va a entrar, el interés del pecado va a entrar y siempre vas a estar creando cosas que te van a alejar más y más del rebaño. Es importante entonces poder ver estas cosas para poder dejar de tener interés en el pecado. Necesitamos ocuparnos en la viña del Señor. Necesitamos ocuparnos, ¿verdad? Y si tú eres un visitante y no te has bautizado para el perdón de tus pecados, estás lejos de recibir la gracia de Dios. Lejos. Por más que Dios tiene las moradas eternas, por más que Dios tiene todo preparado para ti, no te lo va a poder ofrecer, no te lo va a poder dar si tú no obedeces el Evangelio. Eso es necesario que lo obedezcas. No te quedes en la situación de David. David tuvo oportunidad de arrepentirse de su pecado. Pudo haber muerto, pudo Dios haberlo matado en ese instante. Pero Dios le dio una oportunidad. También te la está dando a ti en este día. Este día que estás escuchando la palabra de Dios, te está diciendo Dios, tú eres esa persona. Tú eres ese pecador. Necesitas afirmar tu vida y venir a Él. Para poder dejar de tener interés en el pecado, también necesito alejarme de la contaminación del espíritu. ¿Qué hay en el pecado de la carne? Bueno, tantas cosas. ¿Qué hay en el pecado del espíritu? También muchas cosas. Pablo, ¿verdad? Cada uno de los cristianos en Corinto pensaban que estaban firmes en la fe. Ellos pensaban. Esto ya es para los que ya somos cristianos. También. Hasta que recibieron las cartas de Pablo, ¿verdad? Se dieron cuenta de que tal vez su cristianismo no era tan firme como ellos pensaban. No era suficiente arrepentirse de sus pecados y obedecer el Evangelio, sino que necesitaban vivir una vida santa delante de Dios. Es importante entonces tener que buscar la santidad en el temor a Jehová. Es necesario que cada uno también pensemos en estas cosas. Notemos allá en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Otro rey. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Este es otro rey, fíjense. En el capítulo 20, versículos 16 al 19. Fíjense las consecuencias cuando dejamos que el interés al pecado crezca. Entonces Isaías dijo a Ezequías, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin dejar nada, dijo Jehová. Y si de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena.
Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Piensen, ¿qué fue lo que hizo Ezequías para merecer tal castigo? Para merecer tal forma de justicia de parte de Dios. Bueno, él dejó que el interés fuera creciendo en su mente. Si notamos ahí en el versículo capítulo 20, podemos ver, ¿verdad?, que del versículo 1 al 3, que Ezequías se arrepintió. Ezequías se arrepintió, ¿verdad? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Wow! ¿Quién ha tenido oportunidad como Ezequías para recibir esta noticia hasta el día de hoy? Nadie. Nadie ha venido a mí y me dice, ¿sabes que vas a morir en 3 días? Nadie. Pero Ezequías tuvo esa bendición de que vino Dios y le envió a alguien a decirle, ¿sabes de qué vas a morir? Prepara tus cosas. Y entonces Ezequías pues se arrepiente, ¿verdad? En un aspecto de culpa, en un aspecto de que, Señor, pues yo he vivido aquí, he hecho esto, pero no me has permitido esto. No me has permitido tener descendencia, no me has permitido, ¿verdad? He hecho todo esto para ti. Y Dios le dice, ok. Viene el perdón de parte de Dios. Y le dice, ok, Ezequías, está bien. Vamos a hacer esto en el versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Dice, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dios escuchó la petición de Ezequías. Dios escucha las peticiones de nosotros. Cuando nosotros caemos en pecado, que ya somos parte del rebaño, y caemos en pecado, Dios escucha nuestras peticiones. Él las escucha. Y porque estamos vivos, nos sigue dando oportunidad. Pero Ezequías, en lugar de usar la oportunidad que Dios le dio para hacer el bien, para alejarse del pecado, bueno, Ezequías pensó, wow, fíjate, ¿verdad? Y no fue suficiente que Dios le haya dicho esto, sino que Ezequías dijo, no, yo necesito confirmación de que realmente van a ser 15 años. Todavía se pone sus moños, ¿verdad, Ezequías? Ahí en el versículo 11, ¿verdad? Vemos entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Fíjense, todavía sí se pone sus moños de Ezequiel y dice, no, yo necesito confirmación. Ya ves que nosotros también, Señor, realmente, Señor, si tú has haciendo tu voluntad, enséñame, muéstrame, ¿verdad? Dirígeme. Y a veces Dios nos manda confirmación que estamos haciendo las cosas bien y que necesitamos hacer, ¿verdad?, por medio de su palabra, las cosas bien. Pero aún así vemos nosotros, ¿verdad?, el pecado en Ezequías. ¿Cuál fue el pecado de Ezequías? La confianza. Si usted nota en el versículo 12 al 13, Ezequías cayó en confianza. No fue el día siguiente. A veces leemos la escritura y pensamos que fue el día siguiente. No, ya eran años después. A Ezequías se le había olvidado lo que él había prometido a Dios. A Ezequías se le había olvidado lo que él había dicho, voy a hacer esto. A Ezequías se le había olvidado seguir adelante con lo que él le decía, Señor, hasta ahorita he hecho esto y esto otro. Pero dice allí, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, dice, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó Ezequías que no les mostrase, así en su casa como en todos los dominios. Empezó a presumir. Entró la confianza de Ezequías. Empezó a sentirse que no había nada que lo pudiera destruir. Es que nosotros también, como cristianos, Dios nos perdona los pecados, nos da la vida, nos da la oportunidad,
y en lugar de usarla para el servicio para Él, nos confiamos. Caemos en esa confianza, decir, nada me pasó, Dios me perdonó, puedo hacerlo otra vez. Puedo seguir con el pecado. Bueno, la enseñanza de Ezequías es de que no podemos buscar el interés del pecado. No debemos dejar que ese interés llegue a ese punto, ¿verdad? Que nos dé esa confianza de pensar que ya todo está bien entre nosotros. No presumas lo que Dios ha hecho contigo. Hay que servir a Dios. Y hay que hacerlo con humildad. Hay que crecer espiritualmente, hay que creer en Él. Fíjense el escritor de los Hebreos capítulo 6. Por eso el escritor de los Hebreos capítulo 6 nos dice a nosotros, los que ya hemos sido bautizados, los que ya hemos obedecido. Fíjense lo que dice el escritor allá en Hebreos capítulo 6 del 1 en adelante. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, ¿qué estaban haciendo los hermanos de allá? Nomás pide perdón. Y pide perdón. No, deja de pedir perdón. Que tu arrepentimiento sea genuino. Dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué? Porque imposible es que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, dice, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, ya Cristo ya no va a venir a morir por nosotros. Cuando Él venga, Él va a venir a darnos un juicio. Entonces, no usemos a Cristo, que es nuestro mediador, que es nuestro abogado, no lo usemos de esa manera. Padre, perdóname, en Cristo Jesús. No, hay que mostrar realmente que hemos estado arrepentidos. Y no dejes que el interés al pecado crezca. Ocúpate en la viña, ocúpate en la obra. Estudia más, escudriña más. Ponte al servicio de la iglesia. Mantente activo. Si Ezequías se hubiera mantenido activo en lo que él le había dicho a Jehová, mira, esto he hecho hasta este momento. Si él se hubiera mantenido activo, nunca hubiera permitido que sus enemigos entraran y vieran lo que él había obtenido, gracias a Dios. Así nosotros. No permitas que el enemigo entre a tu corazón y vea lo que Dios ha hecho contigo. Porque, ¿qué crees? Va a destruir. Y eso es lo que le pasó a Ezequías. Todo su reino fue destruido. Su hijo Manasés vino a ser conocido como uno de los peores reyes. Uno de los peores reyes en la historia. Imagínense. En lugar de ser una bendición, vino a ser una maldición para Dios. Igualmente nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender que necesitamos cambiar nuestras vidas, dejar de crear ese interés al pecado. En el momento que sentimos algo de querer hacer y llevar a hacer algo incorrecto, necesitamos rápidamente pensar en Dios, necesitamos rápidamente ponernos al servicio de Dios, necesitamos rápidamente poner algo importante de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ahí mi meditación. O sea, siempre tiene que estar algo de Dios en nuestra vida. Por eso es de que Moisés les dice, ¿verdad? Los pondrás en los postes, en Deuteronomio 6, ¿verdad? Del 4 en adelante. Los pondrás en los postes cuando vayas en el camino con ellos, cuando estés en tu casa, cuando estés afuera. Siempre tienes que estar rodeado de cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si no, tu mente entra en una actitud de confianza y Satanás empieza a crear ese interés del pecado en nosotros y caemos. Por eso Santiago dice, ¿verdad? Bienaventurados los que soportan la tentación. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque de ellos es, ¿verdad?, la bendición. Y dice claramente cómo llega a culminar la concupiscencia, cuando nosotros le damos
el interés. Espero en esta mañana, ¿verdad? Si usted nos visita y nos ha visitado por mucho tiempo y ha entendido, ¿verdad?, que su situación delante de Dios es pecaminosa, necesita pasar al frente, armarse de valor y decir: Señor, perdóname, y de este momento voy a cambiar mi vida y te la dedico a ti por medio del bautismo. Si ya fuimos bautizados y sabemos que no hemos cumplido con sus mandamientos, hemos dejado que las bendiciones que Él nos dio sean gozadas por el mundo, hay que pensarlo también. Hay que pasar al frente y pedir perdón. Mientras cantamos el canto que el hermano ha preparado, vamos a estar de pie y lo esperamos.